Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase de Metodologías de la Investigación para el área de salud. Hoy hablaremos del método científico, sus características, sus definiciones y sus tipos. La historia y evolución del método científico se inicia con la prehistoria. Desde que los seres humanos comenzaron a pensar y vivir en comunidad para sobrevivir, también se inició la generación de conocimientos. Poco a poco los humanos crearon herramientas, buscaron albergue en cuevas o comenzaron a construir refugios primitivos. Su presencia comenzó así a imponerse, gracias a su nivel de inteligencia, un poco más avanzado que la del resto de seres vivientes, lo que le permitió que la especie humana asegurara su supervivencia en un ambiente hostil. Nuestros antepasados, amparados por la curiosidad, asociaron los movimientos de los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma, llegó un momento en el que podían predecir los cambios meteorológicos y cómo afectaban a su primitiva economía. Se puede afirmar que la observación, el primer paso del método científico, fue decisiva para que se llevara a cabo la revolución neolítica, la primera revolución radical de la humanidad. Siendo la ciencia un tipo de conocimiento que se caracteriza por buscar la objetividad y la precisión, específicamente dentro del modelo positivista, es importante ver cuál es el modo de alcanzar este tipo de conocimiento y de qué manera opera el método en otras ciencias no positivas. De manera genérica, este camino es denominado como método científico y su uso constituye la mejor manera de definir y explicar la ciencia misma, distinguiéndola de la pseudociencia y la charlatanería. El método científico es concebido como un modelo de acercamiento a la realidad dentro del cual caben los procedimientos y técnicas que se emplean en las investigaciones. La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo aquello que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de formar parte de lo que denomina conocimiento científico, de acuerdo con Molina, 2006. No obstante, como veremos, el enfoque cualitativo de la investigación científica considera abiertamente el papel subjetivo del investigador y la construcción de intersubjetividades como parte de una realidad social. Para los fenómenos cuya naturaleza es subjetiva, cualquier aproximación científica es compleja y normalmente se efectúa a través de variaciones del método científico. Cualquiera sea el caso, los modelos fundamentales del método son la inducción, la deducción y la contrastación de hipótesis, que suelen aplicarse tanto en las ciencias naturales como en las llamadas ciencias humanas o sociales. Estos métodos pueden ajustarse bien a la postura hermenéutica, fenomenológica o dialéctica. Igualmente, según Bonilla y Rodríguez 2000, se define el método como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación que son institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida, es decir, los procedimientos que examinan y solucionan uno o varios problemas de investigación a través del uso de diversas técnicas e instrumentos. Para Tamayo, 2005, el método es tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, pero no es infalible ni autosuficiente y corresponde al procedimiento que se usa para descubrir los hechos, condiciones o cambios en un fenómeno. Gibson, 1982, identifica algunas características importantes del método científico. La primera es la abstracción, necesaria para comprender cómo funciona la realidad. En el proceso de abstracción omitimos detalles y establecemos hipótesis, esquemas lógicos que permiten relacionar los hechos. La segunda es la generalización, ya que se trata de un método que, además de buscar la descripción de las cosas en particular, elabora afirmaciones de tipo general. La tercera es evidencia experimental, por cuanto requiere la observación experimental para apoyar las afirmaciones elaboradas. Y la última es el neutralismo ético, ajustándose a los hechos y omitiendo juicios de valor. Además, también es bueno mencionar la objetividad, elabora afirmaciones que se deducen de la experiencia.
El método científico es un proceso de investigación que puede emplearse en diversos tipos de estudios, como experimentales, descriptivos, de casos, de encuestas, entre otros. En cualquiera de esos casos, el método científico se caracteriza por nutrirse de datos concretos que se pueden medir tanto de manera cualitativa como cuantitativa y que resulten comprobables, no son meras creencias o ideas. También se caracteriza por incluir variables, es decir, causas o efectos. Estas variables pueden ser dependientes, las que se basan o dependen de una variable independiente, o variables independientes, las que pueden cambiar sin alterar el experimento. Otra característica se refiere a establecer una hipótesis que dará respuesta a las preguntas formuladas. Las respuestas pueden avalar o refutar a la hipótesis. Y por último tenemos la característica de analizar e investigar haciendo uso de las diferentes estrategias de razonamiento. En este contexto del método científico se presentan inicialmente los tres métodos principales y posteriormente se ilustran otros métodos que, como se mencionó anteriormente, surgen en distintas disciplinas científicas. Estos métodos son el método inductivo, el método deductivo y el método hipotético deductivo. Antes de hablar de estos métodos, considero necesario referirnos a la inducción y a la deducción. Veamos. En el razonamiento lógico, la inducción lleva a pasar de premisas particulares a una conclusión general. La mayoría de los descubrimientos usan este tipo de razonamientos que, si bien no lleva a certezas, provoca el avance científico. Al postularse leyes, cuando se dan muchos resultados concordantes a partir de la experimentación. Ejemplo, la mosca es un insecto y tiene 6 patas. Las hormigas son insectos y tienen 6 patas. Los escarabajos son insectos y tienen 6 patas. Conclusión, todos los insectos tienen 6 patas. La posibilidad de que la conclusión sea exacta aumenta con la cantidad de casos analizados. La inducción surgió como un recurso natural para complementar el procedimiento anterior, puesto que es el camino inverso. El investigador parte de la observación de casos concretos y procura establecer una relación general o conclusión que ligue a los casos particulares. En este tipo de razonamiento hay más riesgos que en el razonamiento deductivo. La conclusión es insegura, fácilmente puede ser errónea o parcialmente correcta, pero la probabilidad de que dicha generalización sea correcta mejora cuando el número de observaciones aumenta. La mayoría de las hipótesis científicas, exitosas o no, han surgido por razonamiento inductivo. La deducción ya era aplicada por los antiguos griegos. Aristóteles estableció las reglas fundamentales para llegar a deducir conclusiones que necesariamente derivan de otras. El principio fundamental de este razonamiento radica en que las conclusiones a que se llega son situaciones particulares a partir de un principio o generalización más amplio desde donde se parte. Naturalmente, estas conclusiones solo serán verdaderas si la generalización que las sustenta también es verdadera. En la lógica aristotélica se denominan razonamientos deductivos cuando se arriba a la conclusión que hasta el momento se desconocía, partiendo de las premisas conocidas o supuestas y siendo sacada por inferencia, estando contenida en ellas y derivando de las mismas. Se va desde la generalidad hacia la particularidad. Un ejemplo de deducción es el siguiente. Los huesos humanos crecen hasta que las personas llegan a la pubertad. Carmen tiene 25 años. Los huesos de Carmen ya no crecen más. Ahora sí, veamos qué es el método deductivo. Este método va de lo general a lo particular, de la teoría a los datos. El investigador parte de una ley general construida a partir de la razón y de ésta se obtienen consecuencias aplicadas a una realidad. Los casos se subordinan a fenómenos generales. Este método es propio del positivismo y generalmente su análisis es cuantitativo. Está basado en la experimentación y utiliza métodos estadísticos, de acuerdo a lo que expone Ander et 1994. Frecuentemente este método emplea los llamados silogismos, que son una forma de razonamiento lógico, conformados por 2 proposiciones o premisas y una conclusión o inferencia, necesariamente deducida de las otras 2,
como lo expone Cardona 1991. Por ejemplo, todos los perros ladran. Es el postulado general. Toby es un perro. Toby ladra. Enunciado particular. Este método puede clasificarse en directo de conclusión inmediata, casos en que se obtiene la conclusión a partir de una única premisa necesaria. En este método se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Un ejemplo de este método es el siguiente. Los libros son cultura. En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros. El método deductivo indirecto de conclusión mediata presenta casos en que se obtiene la conclusión a partir de dos o más premisas, una mayor que contiene una proposición universal y otra menor que incluye la proposición particular. En este caso, la conclusión es fruto del contraste entre ambas. El método inductivo utiliza la razón para obtener conclusiones desde hechos particulares aceptados como válidos para llegar a generalizaciones. Habitualmente se inicia con el estudio individual de los hechos para, posteriormente, formular conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría, como lo expone Ander et 1994. Tiene en cuenta la observación y la experiencia de la realidad. Se aplica especialmente en las ciencias sociales por cuanto permite el análisis cualitativo de diversos fenómenos o hechos reales con los que se busca lograr la interpretación de los significados del contexto. Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido por una ley universal, de modo que al conocer el comportamiento de uno de sus componentes de forma individual, puede enunciarse tal ley que cobijará a cada uno de los componentes del hecho en forma global. De acuerdo con su contenido, se distinguen varios tipos. Los enunciados particulares referidos a un hecho concreto, los enunciados universales derivados del proceso de investigación y probados empíricamente, y los enunciados observacionales conforme un hecho se hace evidente. Por ejemplo, las observaciones de Newton al caer la manzana o de los lingüistas sobre el lenguaje permitieron, en el primer caso, proponer la ley de la gravedad y en el segundo, teorizar sobre el hecho de que todas las sociedades humanas poseen lenguaje oral y que cada lengua posee una estructura gramatical. El método inductivo se clasifica en inducción completa e inducción incompleta. En el método inductivo de inducción completa es un método de conocimiento que permite obtener por generalización un enunciado general a partir de enunciados que describen casos particulares. La inducción se considera completa cuando se han observado todos los casos particulares, por lo que la generalización a la que da lugar se considera válida. Por su parte, el método inductivo de inducción incompleta puede ser de dos clases: método de inducción por simple enumeración y método de inducción por conclusión probable. Es un método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión para que ésta sea refutada como falsa. El método hipotético deductivo parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis que se pueden analizar de forma deductiva o inductiva. Posteriormente se busca refutar o falsear estas deducciones. Deduciendo conclusiones que pueden confrontarse con los hechos, generalmente a través de aplicaciones experimentales, como lo argumenta Ander et 1994. Se consideran varios pasos esenciales en el método hipotético deductivo. Observación del fenómeno a estudiar. Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia desarrollada. Este método obliga al investigador a combinar la reflexión racional o momento racional, formación de hipótesis y deducción, con la observación de la realidad o momento empírico, observación y verificación. En el siguiente ejemplo puede apreciarse mejor la aplicación del método hipotético deductivo. Mito.
La Coca-Cola es capaz de descomponer un trozo de carne. El primer paso, la definición del problema. Se observa que la Coca-Cola es capaz de descomponer un trozo de carne en unos cuantos días. El segundo paso radica en la formulación de la hipótesis. La Coca-Cola contiene ingredientes químicos capaces de descomponer un trozo de carne. En tercer lugar, se deducen las consecuencias. Si la hipótesis es verdadera, la Coca-Cola sería capaz de descomponer la carne. Pasaría lo mismo con el cuerpo del ser humano. Nos obstruiríamos por dentro. Seguidamente, como cuarta etapa, se da lugar a la contrastación de la hipótesis. Para comprobar que este experimento es verdadero o por el contrario que es falso, se meten trozos de carne en distintos recipientes y en cada uno de ellos se vierte una bebida distinta, sin que en uno de ellos falte la Coca-Cola. Se dejan pasar unos 10 días y luego de este tiempo comprobar si la carne se ha descompuesto. El quinto paso a dar corresponde a la refutación de la hipótesis. Se puede comprobar cómo, al abrir los recipientes, ningún trozo de carne se ha descompuesto, incluyendo el que estaba sumergido en Coca-Cola, a pesar del mal aspecto que presentaban todos, algunos menos que otros. Entonces habría que rechazar la hipótesis, formulando otra nueva. O por el contrario, si al abrir los recipientes se observa que solo el que contenía la carne sumergida en Coca-Cola ha sido descompuesta, entonces la hipótesis quedaría confirmada. Por último, se procede a la obtención de los resultados de la investigación hipotética deductiva. Uno de los elementos que más importancia tienen a la hora de considerar que una investigación se pueda catalogar como científica o no es que su desarrollo haya seguido los pasos del método científico. Estos pasos son los que definen que una investigación o estudio se haya llevado a cabo siguiendo un proceso concreto y que, sobre todo, pueda ser repetido por los demás investigadores. ¿Cuáles son los pasos del método científico obligatorios en toda investigación? Dependiendo de la disciplina de la que se trate, se podrán encontrar algunas variantes. Sin embargo, en todos los casos nos encontraremos por lo menos con 5 pasos del método científico comunes a toda investigación, que serán considerados como necesarios. A estos pasos se podrán añadir tantos pasos adicionales como se quiera, ya que estos otros pasos nunca restarán datos, sino que ampliarán la información disponible en el estudio. Los 5 pasos fundamentales en el método científico son los siguientes: observación, hipótesis, experimentación, teoría y conclusiones. La definición y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta y que es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. Es la antesala al primer paso del método científico, la observación. Esta se podrá llevar a cabo directamente con los sentidos o mediante herramientas que nos ayuden a mejorar la percepción de la realidad observada. Por ejemplo, en la astronomía los telescopios son imprescindibles para desarrollar el proceso de observación del universo. La hipótesis es la explicación que se da a partir de las observaciones realizadas. De este modo, se presenta como una posible teoría. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que una hipótesis siempre será una posibilidad, pero que será necesario reforzar mediante nuevos estudios, para lo que será imprescindible llevar a cabo una serie de experimentos. La experimentación es un paso posterior a la hipótesis y su función principal será darle validez mediante experimentos que sirvan para demostrar la veracidad de la hipótesis planteada. En el caso de que los experimentos lleven a negar la hipótesis, será necesario descartarla y formular una nueva hipótesis que responda de forma satisfactoria a las observaciones llevadas a cabo durante la experimentación y la observación. Una vez que la experimentación haya servido para demostrar que la hipótesis planteada tiene sentido, se elaborará una teoría. La teoría será el resultado de aquellas hipótesis que tengan una probabilidad mayor de ser confirmadas como ciertas. Finalmente, en el caso de que la teoría pueda ser demostrada mediante nuevas experimentaciones, la teoría pasará a convertirse en ley. En este caso, se trata de una certeza basada en la experiencia tanto de las observaciones como de los experimentos y el estudio teórico, por lo que se trata del último de los pasos del método científico,
con el que tendremos que trabajar, ya que estará sustentada por toda la información anterior de la que dispongamos. El método científico tiene algunas características que suelen considerarse como esenciales, entre las cuales señalaremos las más importantes. Es objetivo, porque busca alcanzar la verdad fáctica. Es fáctico, su fuente de información y de respuesta son los hechos. Trasciende los hechos, conoce, aprende y explica los hechos. Se atiene a reglas metodológicas, se vale de procedimientos establecidos. Se vale de la verificación empírica, se contrastaron la experiencia. Es autocorrectivo y progresivo, va rechazando, corrigiendo y está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Sus formulaciones son de tipo general, sus enunciados son universales. Retomando los aspectos abordados anteriormente, primero, elabore un cuadro comparativo destacando las características de cada método. Segundo, cuáles son los pasos del método científico y cómo se expresan. La tarea debe ser enviada al correo de la unidad curricular bajo el formato que ustedes ya conocen. Los científicos dedicados a la investigación pura usan el método científico para generar nuevos conocimientos en un campo particular, mientras que aquellos que están dedicados a la investigación aplicada lo usan para hallar nuevos productos que mejoren las condiciones de vida. El método científico representa una gran fuente de conocimiento, sirve para guiar, organizar, diseñar y crear nuevos proyectos que permitan seguir investigando y obteniendo información dentro de las diferentes disciplinas científicas que conocemos. Además, engloba todos aquellos pasos necesarios para organizar el diseño de la investigación, así como su implementación. Estos pasos son diversos e incluyen la búsqueda inicial de información, la formulación de hipótesis, el análisis de los datos, entre otros aspectos importantes. El objetivo es llegar a una serie de conclusiones que permitan responder a la cuestión inicialmente planteada. Así, se trata de una metodología que tiene la finalidad de obtener nuevos conocimientos dentro de las diferentes disciplinas científicas. Se basa fundamentalmente en la observación, la medición, la experimentación y el análisis, entre otros. Por otro lado, también utiliza la deducción de hipótesis, la inducción y la predicción, siempre hablando de forma genérica. En la próxima clase enfocaremos la elaboración del proyecto de investigación y no olviden lavarse las manos con desinfectante. Uno de estos productos recomendados es el ácido hipocloroso. Utilizar mascarillas y protectores faciales, respetar el distanciamiento social, evitar fiestas y aglomeraciones de personas. La salud y la vida es primordial.